...19 de marzo, 12 de la noche. Bajo una fina lluvia se prendió fuego a la falla que había ido realizando Pedro Aparicio durante los meses anteriores. Y alrededor de las cenizas todavía humeantes del monumento recién quemado, fue fundada la Comisión Fallera El Trampot. Vale, esto está grabando ya. Di 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Otra vez? 1, 2, 3. Perfecto. Hombre, pues la falla lleva mucha mandanga para empezar, ¿eh? Toda la vida me ha gustado mucho la falla. Yo trabajaba con el camión, le trabajaba a Juan, le traía muchas cosas, y cada vez que llegaba a San José decíamos, che, ¿y no tenemos que hacer aquí una falla? Pues al año que viene, pero pasaba San José y se iba enfriando. Llegaba otra vez San José, che, necesitamos, hasta un año digo, Juan, vamos a hacer una, aunque lo seamos nosotros solos. Hicimos la del 75. En aquel momento no sabíamos dónde nos metíamos, no sabíamos el alcance que aquello iba a tener, porque claro, empezar un ejercicio de fallas, sin tener un duro, sin haber nadie, solamente lo que nosotros pudiéramos hacer de una forma o de otra, pues era muy difícil. Bueno, pues al principio de la falla fueron unos comienzos verdaderamente muy duros. No teníamos de nada, pero sí teníamos una cosa muy buena, que era un gran líder, que fue Pedro Aparicio. Nació porque Pedro tenía esa ilusión desde siempre, su valencianía, de sus conceptos de valencianismo y anguerinismo son muy de Pedro y muy especiales y muy buenos, por cierto. Y él se inició apoyándose en personas que consideraba que podían servirle para aquí empezar una falla. Después nos la llamamos Falla El Trampot, para no tener nombre de ninguna calle ni barrio, sino de un juego del que jugamos nosotros de pequeños. Y así empezó la falla desde una idea de Pedro. Los inicios fueron, hombre, con mucha ilusión. Éramos un grupo, cada uno venía de un sector. Yo creo que éramos todos inteligentes. Sí, con ganas de hacer. Mis primeros recuerdos. Vamos a ver. El día de San José del 75, yo me fui, como todos los días, calle San José para abajo, convento, y a casa de mi novia entonces. Por la noche, cuando ya llegó cierta hora, le dije, hasta mañana. No sé por qué, me fui a la plaza. Y hombre, yo al ver una falla, pues me quedé, hasta que nos pusimos a ayudar y al final le pegamos fuego. Y a continuación se habló de por qué no preparamos para el año que viene una falla de verdad. Pues oye, pues vamos. El tío Rovira era el que traía todo el género, como aquel que dice. Alguna vez se ha robado algo, algún ninot, porque Pedro de vez en cuando en fallas también se venía cargado con algún ninot. Sí, es que es así la vida, ¿qué vas a hacer? Que recuerdos muchos, hay muchos, pero lo que pasa es que si empezamos a contar, estamos hasta mañana. José María Pelares nos trajo los trajes. ¿Qué hacíamos? Por ponérnoslo, sin pensar que aparte de eso llevaba la falla, llevaba las tracas, llevaba la música, llevaba todo lo que con eso llevaba y que hacía falta para poder terminar el ejercicio. Entonces, aquí en Enguera no había voluntad de una asociación fallera. La gente de Enguera no colaboraba, no creía que aquello iba. Entonces, claro, si salíamos a recoger dinero, a vender lotería o a sacar algún beneficio, teníamos bastante gente en contra. Entonces nos costaba un poco más. Estoy diciendo de los primeros 5 años, ¿no? Luego, cuando fuimos por la primera fallera mayor, íbamos como acojonados, menos Juan, que era el que hacía un poquito de introductor. Y bueno, y nos metimos en ese tinglao y cumplimos el primer año. Buscamos las 2 falleras, la mayor y la infantil. Con nosotros pues todo el mundo se portó muy bien. A las puertas que llamamos, todos nos atendían. Hicimos el primer año y dijimos, pues vamos hacia adelante.
Imaginaos en el cine Cervantes hacer la presentación de una fallera. Bueno, íbamos a por todas, no sabíamos lo que de verdad hacíamos ni lo que de verdad no hacíamos. Pero ahí estábamos y la falla pues iba para adelante, iba montándose, y ya habíamos tenido las 2 falleras mayores y todo, y en fin, y fuimos para adelante, otro año más. Uy, mis primeros recuerdos, pues mira, la tarde que aparecí por primera vez en el casal de la falla que entonces estaba en la óptica, que fue en el año 76. Fui a entrar al casal y me dijeron, ¿tú no eres fallera? Digo, sí, yo sí soy fallera, que mi madre me ha apuntado con José María Perales. Yo tenía 10 años. Y fue José María quien le hablé, mi madre me dijo, sí, si mi chica tiene traje de valenciana desde los 4 años, entonces, y me apuntaron a fallera. Y conste que la cuota me la tenía que pagar yo. Recuerdo que iba a coger pebrazos con mi padre y yo los vendía en la gasolinera y lo que sacaba era para pagar la cuota de la falla, o sea que a mí no me lo regalaban. Y yo creo que aquella primera desfilada que hice vestida de valenciana, con mi raya al lado en el pelo y mis guantes blancos y la música, lo de las cornetas y tambores tocando, yo me sentía más que la fallera mayor de Valencia. Creo que es uno de los momentos más felices de mi vida, que releí no sé cuántas veces. Cuando llegué a casa y había un sobre a mi nombre y que me invitaban a ser fallera de la falla del Trampot. Fue un todo en mi vida, fue maravilloso. Participábamos en la construcción. Imagínate que con 17, 18 años dejábamos de ir al pub y nos íbamos a pasar frío, a llenarnos las manos de sabañones y a pintar falla. Tengo unos recuerdos increíbles. Bueno, eso es una parte muy importante de mi vida. Pues yo pertenezco a la primera generación y yo fui fallera mayor en el 1979. Pues yo llevo muchos años fuera de la falla, pero nunca he quitado el vínculo que tengo hacia ellos, me llevo bien con todos y este año me he vuelto a hacer fallera y estoy encantada de volver, porque al fin y al cabo son mis raíces. De los primeros años, bueno, pues de los primeros años es que éramos muy pocos falleros y falleras, por supuesto, éramos muy jóvenes y era como una familia porque hacíamos las fallas nosotros, pasábamos frío, pero nos daba igual, y que nos calentábamos con una estufa de leña pequeñita y la verdad lo pasábamos muy bien, éramos una familia. Mis primeros recuerdos de la falla es la Plaza de la Fuente, donde veía a todas las niñas vestidas de falleras y cuando bajaban por la tarde a jugar al casal, recuerdo que siempre llevaban la banda y para mí, yo no era fallera, pero siempre estaba por las esquinas viendo a esas niñas falleras que para mí les tenía envidia sana, porque yo quería ser fallera. Mis primeros recuerdos fueron porque mi hermano, el mayor, también era de los 13. Se juntaban todos en el bar de los Arcos, que era de mis padres. Y yo tenía 14, 15 años. Lo pasábamos en grande, la verdad, porque yo era una cría, entonces lo pasábamos muy bien. Uy, aquellas primeras fallas. Mucha faena y muchos disgustos con los de casa. Porque los dejaban por estar y era que no es que lo hacíamos todos nosotros, era todo. Entonces, y ya tenía que ser los fines de semana, sábados, domingos, estábamos hasta las 3 o las 4 de la mañana en el garaje de mi hermano o en el otro sitio haciendo la falla y no había otra cosa más que la falla. De hecho, hay una anécdota que cuando fui a nacer mi padre no lo encontraban y es que mi padre estaba haciendo la falla. Contactamos con un artista, que era Manolo Blanco. Al sábado siguiente trajo un álbum con todas las fallas que hacía y digo, bueno, pues, ¿cuántos queréis gastar? Digo, para comprarle a él el material. Digo, hombre, nosotros, no sé, unas 30.000 pesetas. Se me dice, uy, con eso poco. Y le compramos eso, le compramos eso, pero lo hacíamos nosotros en el garaje de mi hermano. Y esa fue la primera. A mí no me gustaría decir que se ha aprovechado, quiero decir. Digamos que él ha querido que nosotros le tomáramos el pelo. Yo lo diré así. Porque no creo que no supiera que lo que estaba poniendo era más de lo que podía poner o que le estábamos robando figuras de cartón por ahí arriba, ¿no? Porque el taller de Manolo tenía en las vigas, pues lo típico, ¿no? Todos los ninos de cartón ya hechos los tenía por ahí colgando. Pues a lo mejor subía alguno y la arramblaba. Yo de pequeño me metieron en un contenedor que tenía en la puerta, dijeron, saca de ahí lo que puedas, y un par de cabezas de cartón saqué. Robado está feo decirlo. Se le cogían muñecos, se le cogían ninos prestados.
Sí, íbamos muchas veces a hablar y a negociar con él, íbamos con Ejero, Quique, Juanjo, íbamos mucha gente, y mientras unos hablaban, los otros nos escondíamos y íbamos dando vueltas por un sitio y por otro, buscando, y alguno nos decía, hay que buscar una chica que tenga tal, hay que buscar un caballo, y siempre íbamos buscando y viendo, y alguno que otro nos hemos traído. Bueno, Manolo Blanco es el que más puede hablar, pues a lo mejor son Pedro o Paco Conejero, que compartieron más tiempo con él. Yo lo conocí porque de pequeño, cuando iban a por la falla, me llevaban y bueno, yo la olor característica. Para mí un taller de fallas tenía que oler como el de Manolo Blanco, que lo que olía era poliéster, quiero decir, a fibra de vidrio, a la resina. Él al final, yo creo que ha sido realmente un artista fallero. Tenía amor por la falla del Trampó también, tenía amor por la falla del Trampó, entonces al final, cuando tú le pedías, a él al final acababa dándote, no tenía problemas. Fly me to the moon, let me play. La parte más complicada es la carpintería, porque hay que entender de manera geométrica y equilibrada cómo son las figuras. Tú puedes dibujar o presuponer que la falla, pues eso, va a tener una extensión, unos metros, un volumen, y va a salir un brazo hacia aquí o va a salir hacia allá. Pero claro, luego está el juego de armazonarla por dentro y de que resista, pues eso, al aire, a la lluvia o a lo que pueda hacer. Entonces yo creo que la carpintería es lo más complicado. And adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Siempre hablábamos Paco, Conejero y yo, y decíamos, bueno, ¿este año qué vamos a poner? Pues ya le preguntaremos al artista, ¿este año qué ponemos? Manolo, ¿qué ponemos arriba? ¿De qué lo hacemos? Y luego ya aquí se adaptaba a la cosa local, y eso siempre el día de la planta, porque hasta entonces hacíamos la falla y luego ya estaba Miguel Cosme, Ricardo y Pepe, que hacían los carteles y ponían la crítica, y adaptábamos lo que habíamos hecho a las críticas del pueblo, o sea que no era... En nuestra plaza es bastante desagradecida, porque no hay nada alrededor que cierre el espacio, entonces es un espacio muy abierto y es difícil de llenar. El aire es malísimo porque el aire rompe, pero la lluvia también va desgastando. Entonces, un día de lluvia o dos, la falla lo puede soportar, pero ya pues cuando se tira pues eso, 2 o 3 días seguidos lloviendo, pues también va destrozando. Ser fallera mayor de la falla es lo máximo para cualquier mujer que ame ser fallera. En mi comisión, cuando yo fui fallera, pues creo que éramos 15 o 16 falleras, o 30, pero todas no se vestían. En aquella época la gente, era muy difícil que tuviera un traje propio, la gente alquilaba los trajes para salir de fallera. Aunque no tenías contacto con nadie y no salías de Enguera, te hacían sentir la persona más importante que había en Enguera durante esos días de fallas. El año como fallera mayor yo no me lo esperaba en absoluto. Me vestía de fallera y salía a la calle y yo no caminaba, yo flotaba. El cariño que sientes de toda la comisión, esas sonrisas que te ofrecen, esa admiración con la que te miran los niños, el entrar al casal y ver ahí a la gente, es algo que te llena mucho, recibes mucho por parte de los falleros y las falleras directamente de toda la comisión. La verdad es que es algo que se marca para siempre. Para mí ser fallera mayor pues fue impredecible, porque no me lo esperaba, porque solamente era fallera un año y vamos, no entraba dentro de mis planes. Fue muy bien, la verdad es que sí. La prueba de que fue bien es que sigo siendo fallera desde entonces.
Pues para mí ser fallera mayor significó pues no sé, pues el culmen de todo, porque has visto año tras año el sentimiento que genera ser fallera mayor y eso al final y al cabo, bueno, yo lo llevo dentro y es como que es pues el apoteosis final. Ser fallera mayor, mi experiencia personal es uno de los momentos más bonitos de mi vida. Y yo ya te digo, fui en el 89 y eran momentos complicados, ya habíamos pocos falleros, éramos pocos, habían dificultades, pero aún así yo lo recuerdo muy positivamente. Fue un año extraordinario, incluso la climatología fue extraordinaria, pero aún así tengo un recuerdo fabuloso. Mira, esa es una anécdota buena. Ese año se plantó, como siempre, en el día que corresponde, y terminando empezó a llover. Pero es que no paró hasta el día de San José. Los 4 días, hasta el día de San José a las 12 de la noche es cuando paró. Así que ahí estaba el señor Ricardo con un cinesín en el casal, metidos en el casal todos. Ese año, bueno, el casal lo hicieron polvo, no quedó nada. Recuerdo perfectamente la diferencia que hay de cómo se elegían las falleras anteriormente a cómo se eligen ahora. A mí me vinieron a buscar a los juniors. Yo estaba en los juniors con mis amigas, con mi grupo, y vinieron a buscarme la fallera mayor, que en ese momento era Aurora, junto con un grupo de falleros, a buscarme a los juniors a decirme que yo era la fallera mayor infantil. Antiguamente yo creo que había más dificultad para encontrar falleras mayores infantiles que ahora. Hoy en día pues, hay más gente que quiere ser fallera mayor y puede optar a ser fallera mayor. Antes tenían que ir a buscarlas a las casas, porque no habían. Yo estaba durmiendo y me acuerdo perfectamente de Juanjo entrar, sacarme de la cama. ¡María, que eres la fallera mayor infantil! Recuerdo ver llegar a mi casa a Quique y a José Manuel y entrar al comedor a hablar con mis padres y yo escondida en la puerta, escuchando, y ellos venían a preguntarle a mis padres si podía ser fallera mayor infantil de la falla. Y yo, claro, un nervio que me entró porque no me lo esperaba, no pude evitar salir y decir, yo sí quiero ser fallera mayor infantil de la falla del Trampot, por favor. Y un día cualquiera me llama mi hermano y estaba trabajando y me dice, ¿tienes un momento para hablar? Y yo, sí, sí. Me suelta así a bocajarro, vas a ser fallera mayor. Y yo, ¿qué? Sí, que vas a ser fallera mayor. Y yo súper anonadada, y yo digo, no me lo puedo creer. Digo, pero esto, y dice, así que no sé cómo te lo vas a plantear, pero la semana que viene tienes que estar aquí el sábado. Ah, eso sí, la mamá y el papá no lo saben, es sorpresa. Y nada, al final cuando llegué a la lección, pues yo era un manejo de nervios. Y mis padres estaban dentro, todo el mundo lo sabía, todo el mundo es todo el pueblo. Y nada, yo estaba así como escondidita detrás de mi hermano y ya cuando dijeron mi nombre, pues ya mi madre se puso a llorar, súper emocionada y tal. Y la verdad que fue muy bonito, hay unas fotos muy bonitas que estamos toda la familia abrazándonos con mucha emoción. Y a ver, es algo que nosotros queríamos que pasara y que esperábamos que en un año o en otro pudiera ser, y la verdad que muchísima ilusión, y más en un año tan destacado como sea el 50 aniversario de nuestra falla, que pues para nosotros nuestra falla es nuestra casa. Presidente, para mí, pues, mira, es que te diga la verdad, para mí no significaba nada. Tenía que ser uno, y dice, pues tú que eres el primero, pues tú presidente, pues yo presidente. Yo lo que quería es que hubiera falla. El presidente me daba igual, y estuve 8 años, pues fíjate. Yo no pensaba ser presidente, porque yo estaba con Pedro, Pedro era el todo, y sabía lo que representaba el ser presidente de la falla, y sabía que teníamos que estar por aquí, por allá, buscando soluciones. Total, que al final Pedro dijo, yo ya me he cansado, ¿a quién le toca aquí acudir? Y bueno, y mira, y ahí salí yo, y salí de presidente yo, y estuve un par de años de presidente. Pero en fin, yo he pasado por todo lo que había que pasar. Fui presidente en el 89, un año un poco raro, porque llegamos a octubre y no había falla. Así de claro. Resulta que me llamó Paco Santonja y empezamos a hablar. Ahí se juntó Paco Conejero, Quique, Ricardo, Miguel creo que también estaba metido,
En fin, éramos 6 o 7, no sé, es que la memoria ya empieza a fallar. ¿Por qué fui presidente? Porque me dijeron, tú presidente. No es que yo quería ser presidente, ¿eh? No nos confundamos. Entonces Paco decía, yo estoy en Valencia, no puede ser. Ricardo, yo también estoy en Valencia. Santonja, yo estoy en Alcudia. En fin, tú tienes que ser, vale. Pero yo fui presidente estando a mis espaldas los que habían. No habían falleras. Habían, creo, además están los llibrets, se puede mirar, no sé si eran 12 o 13 falleras. Total, que la tele fue obligada, se puede decir. Ya al tercer año ya se empezó a animar. Y entonces al cuarto año es cuando Paco Santonja cogió la presidencia. Es decir, que yo fui presidente en esas circunstancias. Pues lo que pasa a veces, que como cualquier empresa, que tiene sus altos y sus bajos, y ya está. Cuando ya tomamos en el año 91-92 la decisión, porque ya habíamos superado un quinquenio que era del 86 al 90, eso fue lo peor que ha pasado a La Falla, ¿eh? Superamos eso y camino del 25 aniversario ahí cogimos mucha más fuerza. Para mí significó, aparte de, vamos, una cosa de tener ese honor, significó un proceso que era lógico. El proceso lógico era que se inicia con Pedro, continúa con Juan y vamos continuando por cansancio, porque ya estaba bien, porque alguien quería aportar algo nuevo, lo que quiera que sea. Y en aquello, entonces me tocó a mí. Como siempre, yo he tenido mucha ilusión de que los jóvenes tuviesen ilusión y se integrasen. Y los jóvenes estaban, de alguna manera, muy condicionados porque nosotros éramos muy mayores. La gente joven empezó a cogerla, se empezó a animar el catarro. Los mayores es que, yo lo siento mucho, pero somos de otra raza o pensamos de otra manera y la gente joven piensa de otra. Yo para mí cuando evolucionó todo para arriba fue cuando cogía a la segunda vez que volví a entrar como presidente, que terminó Antonio, y entonces ese año yo cogí a Juanjo de vicepresidente y le dije, pero tú al año que viene tú te empiezas a ser presidente. Yo ya está bien. Y así fue. Y a partir, yo creo que de entonces, La Falla fue para arriba como un cohete. A mí me gustaría destacar también a varias personas, a personas que han estado siempre un poco por los alrededores, que al final eran casi presidentes, como puede ser mi tío Ricardo, como puede ser Miguel Colme, y sobre todo, sin lugar a dudas, Paco Conejero y Quique Benito. Yo de ellos he aprendido pues todo lo que sé de La Falla, aparte de los presidentes, evidentemente. De ellos fue la transición a la presidencia de Juanjo, que para mí fue un cambio brutal y muy bueno y necesario, porque es verdad que pues, la generación de Paco Santonja, de Antonio Belda, de todos ellos, de José Manuel El Chispa, estaban ya cansados, lógico, estaban cansados, y la transición para que entrara Juanjo y que entráramos Juanjo con Juanjo todos nosotros, pues fue casi a dedo, fue casi impuesta, pero nosotros lo disfrutamos muchísimo y estamos muy agradecidos de todo lo que nos enseñaron, porque nos sirvió para hacer las cosas, yo creo que bastante bien. Cuando a mí me tocó ser presidente, fue por el 97, yo tenía 25 años y realmente a mí no me tocaba ser presidente, pero bueno, las circunstancias mandaban y los que me precedían pues era ya gente mayor y ahí lo que querían era que La Falla continuara, que La Falla progresase, y entonces lo que querían es que la gente joven pues empezara a coger las riendas, a hacer cosas nuevas. Ahí estábamos la gente joven esperando tener nuestra oportunidad para empezar y continuar pues hasta hoy. Yo el 25 aniversario, el ser fallera mayor en ese año para mí fue un sueño el poder representar a mi falla, que había sido de toda la vida, y más en un año especial, que eran las bodas de plata. Pero bueno, el que vinieran a casa todas las falleras mayores de hace, bueno, de 24 años, pues fue muy bonito. Y luego verlo en el pabellón, que nunca se había visto, pues espectacular. El escenario, el mantenedor del acto, pues todo. La verdad es que fue muy emotivo y muy bonito. Fue excelente, una maravilla. Lo mejor que se ha hecho en una asociación aquí en Enguera, con dignidad, con prestigio,
bonito de verdad, se innovó. Y luego ahí está el vídeo, eso fue excelente. La verdad que llevamos años que había cambiado mucho la falla, bueno, por decir así, habíamos cogido a la gente joven un poco el mando de la falla, o llevamos ya llevando lo que era el día a día de la falla. Yo creo que fue un proceso casi natural. A ver, fue una cosa bastante encauzada, porque cuando ya empezamos a tener pues 14, 15, 16 años, no salíamos prácticamente del casal de estar con ellos, nos contaban pues todas las historias, todas las batallitas, con Pedro, con Juan también. Entonces eso a nosotros pues era vida, aquello era vida, o sea, disfrutábamos muchísimo a ir de serenatas con ellos cuando éramos unos críos y ellos eran mayores. Para mí aquello era, bueno, un sueño, esta gente piensa en mí, o sea... Muchísima responsabilidad, eso, me acuerdo. La verdad que fueron años buenos porque llevamos una energía muy buena, cada vez éramos más gente, había mucha gente joven. Un poco el recuerdo que tengo porque ya la verdad que había muy buen ambiente, como creo que hay ahora. Yo fui presidente casi que obligado, porque nadie salía, nadie quería ser, y fue una gran responsabilidad. Lo hicimos todo pues lo mejor que pudimos. Para mí ser presidente de la falla, en un principio, un peso de responsabilidad muy grande, porque aunque siempre estabas metido no sabes realmente a lo que te vas a enfrentar ni cómo vas a reaccionar en determinadas situaciones. Pero era un orgullo representar a la falla, es una entidad en la que he estado toda la vida, en la que quiero y creo, y decir soy el presidente de la falla, pues poco a poco me hacía sentirme orgulloso. Me empeñé en cambiar cosas dentro de lo que se hacía ordinariamente, y eso suponía un choque muy grande con la gente que llevaba toda la vida en la falla y entendía que no se podían cambiar cosas. Salió bien y se continuó, y luego se ha seguido innovando y buscando otras alternativas para que se demuestre que la falla está viva y que dentro de la tradición que hay que respetar se pueden seguir haciendo cosas y mejorándolas, por supuesto. Bueno, pues mis inicios yo me acuerdo perfectamente. Siendo presidente Paco Santonja, que nos convocó, y de ahí ya empecé porque habían amigos falleros, me empezaron a involucrar dentro de las ejecutivas, a trabajar por la falla. Y así fue sucesivamente hasta que vicepresidente y presidente. Pues mi primer mandato que elegí ser presidente fue también un poco por inercia. Era vicepresidente de Rubén, Rubén iba a dejar su mandato y entonces pues un poquito por inercia cogí la presidencia. La segunda vez no, la segunda vez fue por iniciativa propia, tenía una espinita clavada y quería coger la falla porque pensaba que aún tenía cosas que aportar y cosas que hacer. Pues mi andadura como presidente de la falla empezó en el año 2016, ¿vale? Que fue un año que la falla se quedó sin comisión ejecutiva. Y entonces, pues, un grupo de inconscientes, que además muchos de nosotros no habíamos pertenecido a ninguna comisión ejecutiva, decidimos dar un paso al frente y presentarnos para llevar una comisión gestora. Entonces, esta la formaba por un grupo heterogéneo de gente fallera, de gente más mayor, gente más joven. Para mí fue positiva la experiencia. Yo creo que le vino bien a la falla. A lo mejor estábamos muy encabotados en que teníamos que tener la figura de un presidente sí o sí, y yo creo que lo que se demostró es que bueno, no es necesario que haya solo una persona al frente de todo esto y que se tenga que tragar todo lo demás. Creo que es demostrando que los falleros tenemos ganas y voluntad de tirar para adelante, se puede sacar. Evidentemente, bueno, la falla puede seguir de otras maneras, o de otras formas de gobierno que no hemos conocido todavía, y nada, con que se mantenga el espíritu y la necesidad de hacerlo, se puede seguir adelante. Y yo creo que la gestora fue un ejemplo de que podía ser así. Desde siempre teníamos la ilusión de tener un casal propio. Los más mayores o los fundadores, tener un casal significa consolidación de una asociación. Y siempre lo hemos ido intentando, pero claro, el dinero nos costaba. Era muy difícil, no teníamos casales. No sabíamos dónde teníamos que ir a reunir. Nos juntábamos en un casal, al año siguiente ya no lo teníamos. Cuando ya estaba limpio, nos lo teníamos que dejar y íbamos a otro casal. Y así, pues fuimos pasando por 7 o 8 casales que hemos pasado. Recuerdo
la compra del casal que estamos actualmente, lo compramos en 2014. Desde aquí queremos dar las gracias a Pedro Sánchez. Nos puso un precio asequible y unos pagos acordes a nuestras posibilidades como Falla para poder comprar el casal que ahora tenemos en propiedad y que luego se reformó. Así como puntos clave recuerdo pues, el año que decidimos reformar el casal. Me acuerdo el día que entré con Juan y con Pedro a la obra del casal y solo estaba la cubierta y no había nada. Habíamos tirado todo absolutamente, menos el tejado, que era lo que había reformado del casal, y dijimos, ¿dónde nos hemos metido? Total que en el año 2018 pudimos inaugurar el casal, y eso es un recuerdo bonito, porque luego por el otro lado vivimos el COVID, vivimos toda la pandemia, en el año que fue Gloria Fallera Mayor. Ahí hubo un parón de fallas cuando nos metieron a todos en nuestras casas, y pues había nerviosismo por saber si iban a continuar las fallas, si no iban a continuar. Digamos, son las dos caras de mi presidencia, los dos momentos que más recuerdo. La época de la reforma y cuando todo iba bien, y luego también los momentos malos, que fueron pues los años de la pandemia. Bueno, pues claro, pues imagínate, un horror porque el taller estaba lleno. Estaba todo listo para salir. Le faltaban 5 días para que se plantaran las fallas. Mucho caos, mucha incertidumbre. Costó mantener el taller, pues bueno, pues todo lo que había ganado esos años, de lo que había podido ir ahorrando, pues lo dediqué a mantener el taller. Se tomaron varias medidas dentro del mundo de las fallas, es decir, hubo comisiones pues, que pagaban el alquiler a los artistas, también se borró mucha gente de las fallas, o sea, fue una cosa delicada. De hecho, yo creo que a nivel de artistas hubieron algunos que les sirvió ya para bajar la persiana y decir, pues bueno, con esto hemos acabado. Así que eso, bueno, fue difícil. Recuerdo mucha lluvia y recuerdo la presentación como un acto que no esperaba que saliera tanta gente porque entonces llevábamos la mascarilla, habíamos pasado por la pandemia y fue una presentación con mucha gente. Con mucho cariño. El reglamento a nivel estructural era algo pues, muy necesario porque necesitábamos ese guión para según qué actos o según qué circunstancias tenerlo por escrito. La aprobación de los estatutos actuales han marcado un antes y un después en la Falla. Creo que hubo mucha gente trabajando para que saliesen adelante y creo que es algo muy importante de cara a la elección a las falleras mayores, de los presidentes y a cómo tratar la falla de la forma más justa o legal posible. Pues la verdad es que el Correfoc fue una experiencia
fantástica, te diría que inolvidable. Los niños que la vivieron desde dentro, se les veía una ilusión y una alegría en sus rostros. Una cosa que pienso que se tendría que hacer en años especiales, no tomarla como rutina, porque si no al final las cosas de rutina se toman como muy a la ligera. La verdad es que fue una cosa muy divertida y muy emocionante también. Bueno, ser fallera mayor de la Falla del Trampot conlleva una gran responsabilidad y para mí significa mucho, significa haber llegado a lo más alto que una fallera puede llegar, y más en nuestra comisión, más una persona como yo o muchas otras que nos hemos criado en el seno de la familia fallera, y bueno, la verdad que me siento muy orgullosa de haber podido ostentar el cargo en este 2025, en el que celebramos el 50 aniversario de nuestra falla. Por ejemplo, me quedo con actos espectaculares como fue mi presentación y también la crida, que la verdad es que era un acto que no me esperaba y que lo viví muy intensamente y la verdad que fue increíble, sí. Ha cambiado mucho, empezó con 2 altavoces, incluso antes no se hacía, hace 3 años, 2 altavoces, y ahí se quería hacer como un acto pues para decir ya estamos en fallas, las falleras mayores y presidentes, y ha evolucionado mucho como es el Trampot, buscando mejorar constantemente. Entonces, en esas estamos, siguiendo mejorando como debemos de seguir, en todas las parcelas, en todos los actos y en todas las ramas que el Trampot está en el pueblo. Cuando hay que hacer una actividad, se hace mejorando siempre, y ese es el objetivo siempre. En todas las estructuras familiares, empresariales, en asociaciones como esta, cada uno juega un papel muy importante. Entonces en la falla es igual de importante la gente de arriba que la gente de detrás o de segundo plano. Cuando llegó este momento fue algo muy especial. Yo recuerdo que quedamos a las 6 para ir a preparar. En principio íbamos a poner paraguas y ya está. A las 5:30 estábamos todos, media hora antes, porque todos sabíamos que había que ayudar. Y mientras hicimos esto, nosotros no nos enojamos, ni pasamos frío, ni lo pasamos mal, al revés, estuvimos disfrutando, nos sentimos muy útiles para la falla. Y aparte de sentirnos útiles, que ya teníamos suficiente recompensa con sentirnos útiles, durante esa noche y los siguientes días, y todavía hoy, hay gente que nos sigue agradeciendo esto, y es algo que nos ha desbordado. O sea, lo hemos hablado nosotros y nos ha desbordado a todos. Estamos súper agradecidos a que la gente nos agradezca esto cuando entendíamos que era nuestra obligación o que debíamos hacerlo. ¿Quién tiene la culpa de este invento? La culpa de este invento la tenemos todos y todos. Los grandes, los pequeños, los últimos, los primeros, los de más atrás, los del medio, los que son, los que fueron.
Decíamos que la culpa la tenemos todas y todos, los grandes, los pequeños, los últimos, los primeros, los de más atrás, los del medio, los que son, los que fueron. Y sin embargo, la jornada de hoy, que está llegando a su fin, se nos revela como el momento idóneo y oportuno para reconocer la figura del mayor culpable de este bello invento que llamamos trampot. Reconocer la figura del visionario que hace 50 años alumbró la Plaza de la Era con una vela, allí casi solitaria. Reconocer la figura del primer presidente, el primer fallero. En reconocimiento por todo ello, se le hace entrega de la insignia de oro de la Comisión Fallera del Trampot al fallero Pedro Aparicio Perales. Creo que la comisión debe de entender que la falla no es solo la fiesta nocturna, a todos nos gusta, todos la disfrutamos, pero estamos en un momento en que se le da mucho valor a esta situación. Y la verdad es que creo que es importante, la verdad es que siempre ha existido la fiesta nocturna. Si todos los casales por lo que hemos pasado pudiesen hablar, esas paredes, se podrían comentar muchas cosas, es decir, siempre ha existido. Pero es verdad que debemos de intentar transmitir las tardes de casal, el estar jugando con la comisión infantil, la cultura, los teatros, los monólogos, todo lo que se ha llevado a lo largo de toda esta época, debemos de intentar que se mantenga, y el vivir la falla desde por la mañana hasta por la noche en sentido de vivir la falla en sí mismo. Las noches de casal eran más reducidas, luego durante el año había mucho más contacto que ahora porque era mucho más fácil mantener el contacto. Yo me acuerdo los sábados, la mayoría de sábados íbamos de cena allí, los falleros y los hijos de falleros, íbamos de cena y hasta hacíamos un concurso de radio, montábamos allí las mesas, nuestros padres cenaban y charraban y nosotros pues nos montábamos nuestro estudio de radio y hacíamos el programa, hacíamos entrevistas. Luego había quien se dormía en el banco de rayas típico del casal, se dormía allí en el casal y bueno, era pues eso, muy diferente porque era mucho más reducido. Mis recuerdos más bonitos como infantil son los juegos populares. Habían cucañas, luego la carrera de sacos y estar todo el día en el casal. Cuando ya fuimos un poco más mayor, pues partidas de mate a todas horas. Recuerdo los juegos de las cucañas, que íbamos con muchísima ilusión, las carreras de sacos, aquellos torneos de fútbol o deportivos que se hacían. La verdad es que los recuerdo con muchísimo cariño. La sección de infantiles hay que cuidarla, hay que mimarla. Todo lo que ellos ven en nosotros, ellos el día de mañana lo van a reproducir. Y hay que fomentar todo lo que nuestros mayores han fomentado en nosotros. A ver, los infantiles hoy en día es el futuro de la falla y todo lo que transmitamos nosotros de valores, tradiciones falleras, pues es mucho mejor. Entonces sí que tendríamos que volver un poquito atrás, porque yo disfruté un montón, mis hijas lo están haciendo también, pero eso pues se necesita pues que, a ver, los infantiles la verdad es que tienen un montón de actividades. Y es verdad que las actividades han ido cambiando conforme pasan los años, ya no estamos, yo qué sé, vamos avanzando, entonces avanza todo. Veo, como he comentado antes, la preocupación de que la gente infantil coja o tenga ese sentimiento que hemos tenido la generación nuestra o las generaciones delante de nuestra. Si la gente joven de ahora coge la mitad de la esencia, la mitad del enamoramiento que teníamos nosotros de la falla del Trampot durará 150 años. Y ha hecho un efecto integrador. Yo creo que la falla ha juntado gente con ideologías políticas muy diferentes, con pensamientos muy diferentes, con actitudes muy diferentes,
pero cuando se ha llegado a la falla, toda la gente trabaja de la misma manera, actúa de la misma manera y disfruta de la misma manera. Entonces, yo también creo que la falla es integradora y creo que ha sido necesaria, especialmente la parte cultural, y muy importante, ha sido muy decisiva en el desarrollo de Enguera. Lo primero, que les guste la falla y ser falleros, y luego ya lo demás viene todo seguido, que se puede compaginar falla con todo lo demás. Y creo que es una manera donde la gente, o sea, es un sitio más bien donde la gente puede conocerse, puede expresarse, puede relacionarse con gente de otras edades que nunca piensas que te vas a llevar, y al fin y al cabo creo que creamos una familia. Pero lo que más me ha llenado siempre ha sido esas noches que tocaba a las 11:30, que había que madrugar y a casa, y esas charlas nocturnas del teatro y meditar las obras, hizo que la Falla del Trampot para mí fuese mi familia, mi vínculo de unión, lo que calmara mi sed intelectual. Yo tenía que estar muy pronto en casa, y si decía, es que me voy al ensayo de teatro, en mi casa se me abría la puerta. Pero si no era por el ensayo de teatro o lo de la fiesta, creo que la única vez en mi vida que he visto amanecer, que me quedé una noche de casal memorable, donde dos personas muy importantes en mi vida, Quique y Ricardo, con el cantinero de Cuba, vi amanecer por primera vez en mi vida en una noche después de una interpretación de una obra de teatro. Era entrando a mano derecha, bajo del ventanal. Ahí estábamos todos los sábados desde hace, pues yo creo que casi 40 años. Eso fue muy, muy importante, que ahora la juventud debe seguir. No solamente en las reuniones de las ejecutivas, en las reuniones y en las asambleas, sino si se habla continuamente de la falla en cenas, en ambientes, estamos creando y haciendo falla. Y en definitiva es eso, hacer falla al día a día. Buah, fundamentales. Sin las comidas del Trampot, yo creo que no existiría gran parte de la historia de la falla, porque ahí se han decidido un montón de cosas, se han consultado un mogollón de cosas también a mucha gente. Y aquellas comidas eran aprender y empaparte de la historia de la falla todos los días. Para mí era, en mi caso, que yo vivía en Valencia, venir a Enguera y los sábados saber que iba a comer y que iba a estar allí media tarde o toda la tarde aprendiendo y sabiendo cosas, era una obsesión. Decir, ya llego a Enguera porque mañana tengo comida. Y eso era bestial, Era, dijéramos, el génesis de las actividades que íbamos a desarrollar. Ahí se debatía, todos los sábados. Ahí empezaba una charla después de comer y ya se iniciaba y pensaba uno de una manera, otro pensaba de otro podríamos hacer esto, colometes que llegamos a decir, colometes, exponiendo ideas y unas se llegaban a hacer, otras no, tanto en el teatro como en la falla. Se ha debatido mucho, se ha disgustado mucho, nos hemos disgustado mucho, nos hemos gritado mucho, pero mañana estábamos juntos porque la falla era lo importante. Se ha discutido mucho y creo que ahora se discute poco. Se discute poco porque yo creo que la discusión es positiva, porque obviamente no podemos pensar todos de una manera y ver todas las cosas iguales. Pero ahí falta, yo creo que un poco de sangre, o sea, que podamos discutir y que no pase nada. Eso es lo importante, creo yo. Es decir, que podamos entre dos amigos tener una visión distinta de falla, que la podamos exponer, que obviamente al final tiene que ser o una cosa o la otra, o una cosa intermedia a lo mejor, pero que lo podamos discutir. Se ha debatido mucho en la historia de la falla, los últimos años quizás menos, pero sí que me gustaría animar a la gente que todo el mundo opinase, porque seguro que alguien nos va a decir o nos va a dar una idea que puede ser la bomba. De alguna manera arengua que la gente exponga, hable y debata. Es preciso discutir. Si no se discute, las cosas salen como dice uno o como dice otro, pero hay que discutir porque de la discusión surge la excelencia, surge lo mejor que podamos hacer, claro. Pero si dos no discuten, pues sale lo que uno dice.
y puede estar bien o regular, pero si sacamos lo mejor de 2 o de 3 o de 8, pues mejor. La discusión es fundamental y básica en toda asociación. Para una frase de un poema de Lorca, después de 7 horas, se suspendió la reunión porque no llegábamos al acuerdo. Esa pequeña cosa que te sirva de ejemplo. Y de discusiones buenas e importantes, la mejor es la que se generó con expectación de gente que no sabía de qué iba aquello, y la mejor interpretación quizás del grupo artístico de la Falla del Trampot, con la venida, el proyecto de venida, que era falso, claro, de la hija de don Enrique a ser fallera mayor de Enguera. Hemos tenido otros locales, otros escenarios donde hemos hecho presentaciones y hemos hecho obras de teatro, pues el salón parroquial o el antiguo musical donde también hacíamos obras de teatro, el gimnasio de la escuela, incluso el Borreguero, el antiguo cine de verano. Pero aquí en este escenario se ha hecho muchísimas obras de teatro, muchas presentaciones. Entonces es un lugar, para mí personalmente es un lugar entrañable y me siento muy a gusto aquí en este escenario, porque ya te digo, la producción de obras de teatro ha sido brutal y las horas que hemos pasado aquí, muchísimas horas, se ha trabajado muchísimo y este salón y ese patio tienen mucho que hablar. Entonces nos pasábamos el fin de semana, íbamos el viernes a ensayar, entonces era convivencia, se creaban amistades, se preguntaba cómo te ha ido la semana, se estudiaban los papeles, se matizaban las escenas, hablábamos de la falla, se nos hacían las 2 de la mañana y íbamos a tomar una copa. Entonces todo eso es lo que durante muchos años se forjó un movimiento. Y yo, por ejemplo, en el teatro he sido muy feliz, la verdad. Yo me acuerdo que cuando era pequeña jugaba con mi hermano a que éramos Tere y Quique cuando nos íbamos a casa. O sea, veníamos el fin de semana era ir a los ensayos de la Falla de los teatros. Y luego a lo mejor, pues a mí me gustaba el papel que hacía Tere Mora y a mi hermano le gustaba el papel que hacía Quique, jugamos a que yo era Tere Mora y tú Quique en el teatro y jugábamos a eso. O sea, siempre ha habido teatro en la Falla y yo lo he vivido desde pequeña. El teatro para mí es la base, es los cimientos de todo. El grupo artístico de la Falla del Trampot, con mayúsculas, ha sido un encuentro con personas a las que quiero, a las que admiro y de las que he aprendido muchísimo. Yo de pequeña iba con mis padres a ver las obras de teatro que hacía el grupo artístico. Veía a Pepe Palop, a Paco Conejero, a Quique, a Tere, a Maru, a Ricardo, a Maribí, a Matías. O sea, yo los miraba en el escenario y yo los idolatraba. Y gracias al teatro, la educación, la forma de estar, la cultura, el pensar en los demás, la dicción, el comportamiento. Para mí el teatro lo ha sido todo dentro de la Falla del Trampot. Actué con Miguel Cosme en Costumbres enguerinas, que eso fue un regalo, el que me eligieran para el papel de Pepa Dolores. Hicimos Llama a un inspector, hicimos La casa de Bernarda Alba. Con Paco Conejero yo creo que lo aprendí todo. De todos he aprendido, pero de Paco Conejero lo aprendí todo. Muy estricto, muy disciplinado. Cuando tú te comprometías a una obra de teatro, a participar, tenías que cumplir sí o sí. Es decir, tú empezabas ese proyecto y tenías que cumplir. Paco siempre sacaba lo mejor de ti. Tiene un poco con lo de la ilusión primera, el crecimiento, el que la gente muy importante de la Falla tuviese esa afición, incluso esa vocación, que no importase el esfuerzo, que no importase el tiempo ni el dinero, pero todo era muy poco para lo que hizo de consolidar la unión y la amistad de las personas, que fue muy importante. Yo considero que debía de ser una de las prioridades de la Falla, consolidar el grupo artístico de la Falla del Trampot. Aparte de que en un principio sí era ilusión, pero luego nos hemos ido dando cuenta de que estábamos haciendo cultura con mayúsculas.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows. And did it my El grupo artístico, hemos hecho muchas cosas y para mí significa mucho, claro. He aprendido a expresarme, he aprendido a convivir con gente que no tratas normalmente en La Falla con ellos. A raíz de hacer teatro es cuando das el paso de decir, pues voy a intentar yo hacer obras de teatro. Ahora estamos con los musicales, que es lo que se lleva. Al final es lo que digo, si tú tienes ganas de trabajar, al final salen las cosas muy bien y salen las cosas que habéis podido ver todo el mundo en la tele, tanto La verbena de la paloma, Mamma Mía, El hoy no me puedo levantar. Y Hoy no me puedo levantar también me gustaría decir que nació porque cuando salió en Madrid fuimos a verlo, yo fui a verlo con mi mujer y la verdad es que me impactó mucho y yo quería que eso se viera en Enguera y con lo que La Falla sabía, yo sabía que eso lo podíamos hacer aquí. Entonces lo pusimos en marcha y con gente que tenía mucho interés también en hacerlo conmigo, nos fuimos a Madrid y fuimos hasta 5 veces a verlo para que en mi pueblo se pudiera ver. Pasabas por allí, no sé bien qué vibró dentro de mí y sin pensar me fui detrás de ti. La luna en tu melena me ayudó a seguir tus pasos por la acera. Amargo del pomelo, la resaca del alcohol, así me suena tu canción. Yo soy uno de esos amantes tan elegantes como los
sepas que te quiero. Volar. Que le pondrán al amor que sube, 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 desciendo a compás del movimiento, marcando. Oh, 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 oh. Quiero estar junto a ti. Oh, 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 oh. Quiero estar junto a ti. Oh, 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 oh. Quiero estar junto a ti. Oh, 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 oh. Quiero estar junto a ti. Oh, 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 oh. Quiero estar junto a ti. Oh, 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 oh. Quiero estar junto a ti. Tanto al ayuntamiento como a la policía local, protección civil, hay que darles las gracias por la grandísima labor que hacen por la falla, el trampó de Enguera, y desde aquí me gustaría darle mi más sincera enhorabuena a los diferentes ayuntamientos y corporaciones municipales que han habido en Enguera por el trabajo que nos han dejado realizar a nosotros y que han hecho ellos para que nosotros lo podamos realizar. De aquella época nosotros les solucionamos a ellos las papeletas, porque por ejemplo el 12 de octubre había que hacer un recital. ¿Quién lo hacía? La falla. En la presentación de la festera, ¿quién lo hacía? La falla. Entre medias que salía un recital de poesía por recital. ¿Quién lo hacía? La falla. Que venía un ministro, pues ahí estábamos para preparar guiones, para arropar y para hacer. ¿Quién lo hacía? La falla. Que había que inaugurar una plaza, pues ahí estábamos para inaugurar una plaza. ¿Quién lo hacía? La falla. Cuando tú nombras la falla en Enguera es algo importante. Hoy en día Enguera no sería nada sin la falla. Hoy no quieren trabajar. Mira, antes, en una presentación se hacían 2 presentaciones. Una semana a la mayor, otra semana a la infantil. 2 decorados, 2 fines de fiesta, 2 carrozas para la cabalgata. Hoy no se hacen ni fines de fiesta, ni carrozas, ni se hacen nada. Y lo hacíamos nosotros, no comprábamos nada. Hubo un año que montasteis la presentación fuera en la calle, en la de fiestas. Y luego se puso a llover y la tuvisteis que montar dentro, ¿no? Claro. Eso. Esa fue, sí. Eso fue la reina de las fiestas. Esa no, esa se hizo fuera. Esa es la que se hizo. No, él no dice esa. No. Hubo otra que por la tarde se cogió a llover y cogimos todos los trastos y entramos dentro del pabellón, que aún estaba sin terminar. Pero es que esta fue haciéndola. Esta se hizo cuando se hizo y se terminó de hacer en la discoteca, que tu padre era el mantenedor y nombraba a esto, a la otra, y terminó allí, nosotros mientras desmontando. Me acuerdo que yo llevaba el cacharro ese, el cañón que enfocaba y estaba yo allí y estaba lloviendo, se me estaban mojando todos los cables y yo digo, de aquí salgo yo en la avioneta porque con el miedo que a mí me da la luz, que yo no puedo tocar eso, y aquel día íbamos por el medio, que yo digo, si esto era para haber muerto aquí, cayendo agua a manta y todo lleno de cables por todos los sitios. Hemos trabajado, pero hemos disfrutado, porque esas anécdotas que teníamos... Si no hubiéramos disfrutado, no hubiéramos continuado. Mucha alegría, mucha diversión. Hemos disfrutado mucho. Hemos trabajado más, pero hemos disfrutado mucho más. Esta era la idea y por eso hemos resistido y hemos estado, porque hemos disfrutado mucho trabajando más. Cada uno tiene su tiempo. El tiempo pasado es verdad que ha sido muy fructífero, muy interesante, muy emocionante, porque se ha trabajado mucho, porque no teníamos tantos recursos ni teníamos tantas cosas, pero se trabajaba mucho con la imaginación y con mucho esfuerzo. Entonces también nos divertíamos mucho y éramos jóvenes y teníamos muchas ganas de hacer cosas, y ahora pues es otro momento y otra etapa. Yo el futuro lo veo bien, porque si ahora tienen todo y entonces no teníamos nada y lo llevamos para adelante, ahora teniéndolo todo, con un poco de sentido común y un poco de gusto, y que les guste la falla, pues tiene que ir para adelante.
Plantar falla, eso es necesario, pero cada vez la falla tiene que ser mejor, con más presupuesto, con más dignidad, con más ironía, con más crítica. Eso es la falla. Si no se hace así, eso nos falla. Ahora hay que llevarlo bien y hay que mirar que la falla es la falla, no es parte de la fiesta, sino que la fiesta es parte de la falla, todo lo que se hace. Y hoy parece que la falla se vaya quedando como una parte de la fiesta. Y la falla es el eje de la fiesta. La falla sigue estando regida por presidentes. Nunca he dado la opción a estar presidentas, tal vez porque ninguna mujer se quiere tirar adelante en ese cargo, que es un cargo pesado. Lo primero que yo quiero que piensen, tanto el presidente como toda la cuadrilla, como toda la junta, es que no es una junta de falla que es, ala, ya está, no. Es una junta de falla que tiene a 400, 500 personas detrás, siendo familia integrable en esa junta, que sean todos una piña. Y eso es lo que yo quisiera que se mentalizaran y que vieran qué es lo que tienen que hacer. Es tener conciencia de la gente que lleva, hacer grupos de trabajo. Yo creo que habría que, lo que es la ejecutiva, enfocarlo de otra forma, buscar más ayuda, pedir ayuda a los falleros, a la comisión fallera, y yo creo que funcionaría mejor. Entonces hay un reto importante que creo que estos últimos años se está intentando, que es, entre comillas, profesionalizar lo que es la gestión de la falla. O sea, tenemos que aplicar a que se mueve un presupuesto muy grande, hay muchísima gente que es difícil de coordinar y cada vez tiene que ser todo mucho más estructurado para que no queden cabos sueltos. Antes a lo mejor pues si hacías un acto y se enfadaban dos, pues hablabas con esos dos y ya está. Ahora cada vez que haces cualquier acto están moviendo 200, 300 personas y eso implica una responsabilidad mucho más grande. Yo creo que los retos que tenemos a nivel de falla para gestionar después del 50 aniversario son complicados, porque al final llegar hasta aquí, 50 años, es un reto y es una responsabilidad, pues al menos poder estar a la altura de lo que gente por detrás ha hecho a nivel de falla. Entonces, básicamente los principales retos que yo considero que tiene la falla es seguir adelante, unificar toda la falla, lo que debería ser la falla, bajo, yo creo, que los pilares fundamentales que tiene que ser la cultura, el monumento, el teatro y, en fin, lo que ha sostenido la falla durante estos años. Entonces, al final, yo creo que el reto es tener ese equilibrio entre lo que unos creen que tiene que ser la falla, lo que otros creen que tiene que ser la falla y lo que debe de ser la falla.
Thank you.